Hola, bienvenidos una vez más a Resueltos con Mariana. En este video estaremos resolviendo algunas ecuaciones de primer grado. Algo básicos, pero muy importante es tenerlos bien entendidos para avanzar en otras ecuaciones un poquito más difíciles. Les cuento que es una serie de unos cuantos videos, entonces les recomiendo que lo vean en forma correlativa, ¿sí? Bueno, arranquemos. Siempre que tengamos ecuaciones de primer grado, ¿qué significa eso? Que tenemos una igualdad y tenemos una incógnita. Esa incógnita está a la 1. Si no tiene ninguna potencia, significa que está con una potencia 1. Por eso se llaman ecuaciones de primer grado. Este video estaremos resolviendo estas 4 ecuaciones que son sencillas. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un término en donde aparece la X o la incógnita. En este caso es este término, aquí es este término, en este es este término y aquí este término que le puse otra variable llamada Z. Lo importante es que todas nuestras variables, todas nuestras incógnitas, las letritas, están a la 1. Y como les dije, en estos 4 ejercicios solamente aparece una sola vez esa letra, esa incógnita, ¿va? Entonces, siempre el primer paso es agrupar de un lado del igual, por ejemplo, los términos que no tienen X o no tienen mi incógnita, que se llaman términos independientes, porque no dependen de mi incógnita, y del otro lado del igual, los términos que sí tienen mi incógnita. Es indistinto si lo pongo a la derecha o a la izquierda. Lo importante es poner de un lado del igual, del signo igual, todos los términos que son iguales, o sea, todos los independientes, y del otro todos los que tienen la incógnita, ¿sí? Vamos a ir resolviéndolo y lo van a entender un poquito mejor. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir, ok, voy a agrupar del lado izquierdo de la igualdad todos los términos que tienen el número independiente, que no tienen mi incógnita. Entonces, el que ya está de ese lado, por ejemplo el menos 38, lo voy a copiar tal cual. No lo voy a mover porque está del lado que me interesa. Entonces voy a poner menos 38. Ahora, siempre acostúmbrense a separar en términos, a marcar esos arquitos. ¿Cómo se marcan esos arquitos? Cada vez que aparece un más o un menos. Entonces, en este término, de este lado de la igualdad, yo tengo este término y este término. Miren, arranqué el arquito al principio, después de la igualdad, y lo bajé recién cuando apareció el más, y después hasta el final del ejercicio. ¿Por qué les conviene esto, sobre todo al principio? Para que ustedes identifiquen bien cuáles son los términos. Entonces, aquí el primer término es el menos 12x. Menos 12x tiene mi incógnita, que es la x. Entonces, no lo voy a mover para este lado del igual, porque de este lado del igual yo decidí colocar todos los términos que no tienen la x. En cambio, este segundo término, el más 10, no tiene mi incógnita. Es un término independiente, no depende de mi incógnita. Entonces, este más 10, yo lo quiero traer de este lado del igual, porque yo decidí de este lado del igual colocar todos los términos que no tienen mi incógnita. Pero, ¿cómo se mueven los términos? Lo que ustedes tienen que tener en cuenta que los términos siempre se van a mover cambiando el signo, la operación. Aquí el 10 está sumándose con este otro término, hay un más. Entonces, ¿cómo va a pasar al otro lado? Con el signo o la operación opuesta. Tengan en cuenta que si la operación es una suma, lo opuesto es la resta. Si yo tengo una resta, lo opuesto es la suma.
Si tengo una multiplicación, lo opuesto es la división. Si yo tengo una división, lo opuesto es la multiplicación, ¿sí? Igualmente ahora en los ejercicios eso lo vamos a ver. Pero lo que sí yo quiero que se graben en la cabeza es que siempre cuando hago el pasaje de término al otro lado de la igualdad, siempre va a cambiar, va a pasar con la operación opuesta. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, aquí el 10, que es el término independiente, lo quiero juntar con el menos 38. Como aquí yo tengo más 10, va a pasar al otro lado de la igualdad como menos 10, ¿sí? Lo opuesto a la suma. Entonces, el menos 38 lo copié tal cual porque no lo moví del lugar. Este es el que voy a mover del lugar, del otro lado de la igualdad. Entonces, como está como más 10, va a pasar como menos 10. Y después coloco la igualdad y menos 12x. Menos 12x, recuerden que es el término que contiene mi incógnita, mi variable, mi x. Entonces lo voy a dejar del otro lado. No lo voy a juntar con estos, ¿va? Y ahora, una vez que ese es el primer gran paso, separar de cada lado de la igualdad los que tienen mi incógnita y los que no tienen mi incógnita, como hicimos en este paso. El paso siguiente va a ser hacer las operaciones, las cuentas dentro de cada miembro. Miembro se le llama a esta parte de la igualdad y este es otro miembro. De cada parte de la igualdad se lo llama miembro y los términos son esos arquitos. Entonces, ¿por qué hicimos esa agrupación, ese movimiento en este paso? Para poder juntar los términos que son iguales. ¿Por qué? Porque yo acá tenía menos 12x más 10, como uno tiene x y el otro no tiene x, yo no los puedo juntar porque son peras y manzanas, son dos cosas diferentes y no los puedo juntar. En cambio, haciendo esta agrupación, ahora sí, el menos 38 lo puedo juntar con el menos 10. Ahí sí yo puedo hacer la cuenta que me indica. Entonces, menos 38 menos 10, los dos son números negativos, se suman pero negativamente, ¿va? Si yo debo 38 pesos y al día siguiente debo 10 pesos, en total voy a estar debiendo 48, se suman negativamente. Tengan en cuenta que cuando tienen el mismo signo, siempre se suman. Ahora, si son los dos positivos, el resultado queda positivo. Si los dos son negativos, como en este caso, se suman, pero el resultado queda negativo. Entonces, 38 más 10 da 48, pero como los dos son negativos, va a quedar menos 48, ¿va? Ponemos el resultado acá, menos 48. No se olviden del signo menos. Y esto es igual a menos 12x. Observen que en el segundo miembro yo solamente tengo un término, el del menos 12x. Por lo tanto, ese término está solito en ese lado del igual. Entonces no se va a juntar con nadie. Y ahí quedó más reducido, más simplificado. Ese es el segundo paso, la reducción, la simplificación. El primer paso fue agrupar como corresponde. El segundo paso es hacer la operación, las cuentas que me dicen con los términos correspondientes y quedó mi ejercicio mucho más reducido, más simplificado. El paso siguiente, tengan en cuenta que en estos ejercicios el objetivo final es encontrar el valor de mi incógnita, de mi variable, que en este caso es la x. Entonces lo que tenemos que hacer, el objetivo es dejar la x sola, ir quitándole todos los números como hicimos aquí. En el primer caso le quitamos el más 10 y quedó más reducido. Pero ahora, ¿qué le está molestando a la x? La x dice, yo me quiero quedar sola. Entonces, ¿a quién tiene al lado y le está molestando? Tiene al lado el menos 12. Y ahora tengamos en cuenta,
¿cómo está ese menos 12 unido con el x? Esta unión entre el menos 12 y el x, si no hay nada escrito, como en este caso, es porque hay un por, una multiplicación, ¿va? Entonces, la x se quiere quedar sola de este lado del igual. Entonces la x le dice al menos 12, vete para el otro lado. Entonces, esa unión entre el menos 12 y el x, yo quiero romper esa unión, los quiero separar. Entonces el menos 12, ¿cómo va a ir hacia el otro miembro? ¿Cómo va a ir? Si yo estoy rompiendo esa unión, que es una multiplicación, va a pasar al otro lado con la operación opuesta. Recuerden que siempre pasa al otro lado con la operación opuesta. Entonces, lo opuesto a la multiplicación es la división. Entonces, el menos 48 lo vuelvo a copiar, ¿va? Porque no lo estoy moviendo del igual. Entonces lo copio tal cual. En cambio, el menos 12, yo rompo esa unión y va a pasar dividiendo. Menos 12. Esperen que vamos a copiar esto un poquito más abajo para que lo puedan ver bien. Ahí. Entonces, ahora vamos a hacer esta cuenta. Aquí me quedó la x solita por fin. ¿Por qué? Porque nos sacamos de encima el menos 12. La x quedó contenta. Ya quedó sola, que era su objetivo. Pero ahora nos queda hacer esta cuenta. Yo tengo menos 48 menos 12. Siempre que tengamos así números y signos, nosotros tenemos que multiplicar o dividir por un lado los signos y por otro lado la parte numérica. Entonces, miren, menos dividido menos, ¿cuánto da? Menos dividido menos da más. Siempre que sean signos iguales queda positivo. Y 48 dividido 12 da 4. Entonces me queda que x es igual a 4. Y ahí termina el ejercicio. El ejercicio termina cuando yo por fin encuentro el valor de la x o de la letra que sea, de mi incógnita, de mi variable. Entonces ya descubrí que mi incógnita vale 4. Ahí termina el ejercicio, pero yo siempre les sugiero, sobre todo en un examen o cuando están practicando, que uno tiene más tiempo, hagan una verificación. La verificación no cuesta mucho hacerlo, unos minutos, segunditos, y uno haciendo la verificación comprueba si el ejercicio lo hizo bien o lo hizo mal. Entonces a uno le da tranquilidad y seguridad, sobre todo en un examen. ¿Cómo hago la verificación? La verificación consiste en reemplazar el valor que yo descubrí, que en este caso x es igual a 4, en mi ecuación original. Vamos a hacerlo para que se den cuenta. Lo voy a hacer acá y después lo borro. Entonces, yo tenía que menos 38 es igual a menos 12 por x. Y en este caso yo ya sé que el x vale 4. Entonces le voy a poner 4 más 10. ¿Va? Entonces, y lo que voy a hacer ahora, aquí no hay nada para calcular, queda tal cual, menos 38. Y ahora voy a hacer esta operación. Menos 12 por 4, 12 por 4 es 48. Y me va a quedar menos 48 más 10. Y ahora hago esta cuenta. Menos 48 más 10, como son signos contrarios, uno es negativo y el otro es positivo, se restan esos números. Tengo que hacer 48 menos 10 da 38. Y como el mayor en este caso era 48 y su signo es el de adelante, que es negativo, entonces el resultado me va a quedar negativo. Siempre el resultado es tiene el signo del mayor de los números. En caso de que sean diferentes. Resto y le pongo el signo del mayor. Y en este caso me queda el mismo, menos 38. Por lo tanto, miren, que llegamos a que menos 38 es igual a menos 38.
¿Qué significa eso? Que el x igual a 4 está correctamente calculado. El x efectivamente vale 4. ¿Por qué? Porque al reemplazarlo en esta cuenta me dio que esto es igual a esto. Y eso es verdad, se cumple. Se cumple esa igualdad, que menos 38 es igual a menos 38. Entonces, ¿vieron? Uno tarda menos de un minuto, a lo sumo un minuto, y uno ya está seguro de que el resultado está correcto. ¿Entendieron? ¿Qué pasa si estaba incorrecto? Bueno, si aquí reemplazábamos, por ejemplo, 2, ¿no? Imagínense que aquí nos dio 2. Entonces aquí nos iba a quedar 12 por 2 es 24. Menos 24 más 10, como uno es negativo y uno es positivo, se restan. Se restan, 24 menos 10 da, ¿cuánto? 14. Y el signo del mayor es negativo, entonces me queda menos 14. ¿Sí? Y ahí yo llego y analizo. Menos 38, ¿es igual a menos 14? No, eso es falso. Por lo tanto, quiere decir que el x igual 2 lo había calculado mal. Y si les pasa eso, ¿qué hacen? Vuelven al ejercicio, revisan, o lo mejor, siempre cuando uno se da cuenta que se equivocó, lo mejor es borrar todo, tomar una nueva hoja y pensarlo de cero nuevamente. No revisen sobre esto porque a veces uno queda influenciado por lo que hizo y no se detecta, no se da cuenta dónde está el error. ¿Va? Bueno, sigamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es similar. Todos estos son del mismo tipo. Entonces, el primer paso, recuerden que era separar en términos y agrupar de un lado los que tienen la incógnita y del otro los que no tienen la incógnita. Entonces, aquí separo en términos, arranco en el más bajo hasta el igual y aquí solo tengo un término. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, acá yo tengo un 18, este lo voy a dejar y el 13, que es un término independiente, lo voy a traer junto al 18, que también es un término independiente, o sea, que no tienen mi incógnita, ¿va? Entonces, acá este 13 está sumando, entonces va a pasar al otro lado restando. Y este término, que es el que contiene la x, lo voy a dejar tal cual en su lugar con el mismo signo porque no lo muevo de lugares, o sea, está a la izquierda de la igualdad. Aquí no hay ninguna operación para hacer, la dejo tal cual y aquí sí hago la cuenta. 18 positivo menos 13 me queda 5. ¿Sí? Ahora el paso siguiente era despejar. La x dice, yo me quiero quedar sola. Entonces, ¿qué le dice al 5 que está dividiendo? Recuerden que esto es como una división, la fracción. Al 5 le dice, vete para el otro lado de la igualdad. Entonces, ahí me paro y analizo. ¿Cómo están unidos esa x con el 5? La unión, la operación que tienen entre sí es la división, la fracción. Entonces, el 5 que está en el denominador dividiendo va a pasar al otro lado. Lo contrario de la división era la multiplicación. ¿Va? Entonces, ¿qué hace? El x queda solito y el 5 va a pasar al otro lado. Este 5 es el que ya tenía y este 5 pasa multiplicando y me queda 25. 5 por 5, ese es el valor de x, supuestamente. Como antes, vamos a hacer la verificación. Lo hacemos mentalmente, que es más fácil. X es igual a 25. Vamos a ver. Vengo aquí y reemplazo x igual 25. 25 dividido 5 es 5. 5 más 13 da 18. Ahí está. Me da lo que tiene que dar. Entonces digo, esto está bien. ¿Va? Tercero, la misma historia. Primer paso es separar en términos. Segundo paso es agrupar de un lado de la igualdad los que tienen la incógnita y del otro lado los términos independientes. Como aquí ya tengo el 15, que es un término independiente, ¿qué hago? El 5 este lo voy a llevar para allá y este lo dejo tal cual.
15 lo dejo tal cual porque no lo moví del lugar y este 5 sí lo muevo del lugar. Acá está positivo, entonces pasa negativo. Entonces aquí yo tengo que 1/2 de x es igual a 10. 15 menos 5, 10. Y ahora lo mismo que antes. Esta forma de escribir realmente es idéntica a esta. ¿Por qué? Porque miren, aquí el x tiene multiplicado una fracción, pero este 1, o vamos a hacerlo así, despacito. Al x le está molestando el 1/2. O podemos pensar, le está molestando el 1 y por otro lado le está molestando el 2. Entonces, vamos de nuevo a dejar más espacio. Denme un segundito que vuelvo a copiar este ejercicio. Ahí. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? El x se quiere quedar sola. El 10 lo copio tal cual porque no lo moví de lugar. El 1, ¿cómo está con el x? El 1 es el numerador de esta fracción. Entonces está multiplicando. Va a pasar al otro lado dividiendo abajo. Y el 2 está abajo, está dividiendo al x. Entonces va a pasar al otro lado multiplicando, así. Y ahora hago la cuenta. 10 por 2 dividido 1 me queda 20 dividido 1, que 20 dividido 1 es 20. Entonces este es el valor de x. Y hagamos la verificación mentalmente. Yo descubrí que x es igual a 20. Vamos a poner acá 1 por 20 es 20, dividido 2, 10. 10 más 5, 15. Entonces está correcto. O pueden pensar así, esto es un medio, o sea, la mitad de x. La mitad de x, la mitad de 20 es 10. 10 más 5, 15. ¿Va? Y este es muy similar a ese. Entonces aquí separo en términos así, así y así. Como aquí yo ya tengo el 5, voy a traer lo traigo para acá. Este está adelante, si no tiene nada es porque tiene un más. Entonces va a pasar restando el 5 tercios. Y aquí va a quedar, no lo moví de lugar, entonces va a quedar menos 1/2 de z. Ahora aquí yo tengo una resta de fracciones. Vamos a repasar un poquito. Igualmente yo aquí les dejo el link de unos videos que tengo en donde les explico muchos ejercicios de suma y resta de fracciones. Los invito a que los vean para que dominen ese tema que es básico. Entonces, ahora lo voy a hacer rápido porque no es el objetivo de este video explicarles cómo se hace, ¿sí? Entonces aquí yo tengo que, piensen que aquí hay un 1. Tengo que buscar el múltiplo entre estos dos, que es 3. 3 dividido 1 es 3. 3 por 5, 15. Menos 3 dividido 3 es 1. 1 por 5, 5. Y esto es igual a ¿qué? A menos 1/2 de z. 15 menos 5 da 10 tercios. Es igual a menos 1/2 de z. Y ahora, cuando ya lo tengo bien simplificado, bien reducido, yo quiero separar esto, el z de este número. ¿Cómo está? Está multiplicándose, como lo vimos en los primeros ejercicios, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasa? Vamos a seguirlo aquí. Yo lo vuelvo a copiar, ¿sí? 10 tercios es igual a menos 1/2 de z. Entonces, ¿cómo va a pasar el 1? El 1, cuando tengo así un signo negativo, yo le puedo poner que el menos está, por ejemplo, arriba o abajo. Vamos a dejarlo ahí en el 1. Entonces, el 10 tercios lo vuelvo a copiar porque no lo voy a mover del lugar. El menos 1 con respecto a la z está multiplicándose. Por lo tanto, va a pasar, lo vamos a poner acá, dividiéndose. Y el 2 está dividiéndose, está en el denominador, entonces va a pasar multiplicándose. Aquí pasa arriba y pasa acá con un por, también, ¿sí? Y esto es igual a z.
Y ahora hago la operación. 10 por 2 es 20. Y 3 por menos 1 da menos 3. Y eso es igual a z. ¿Sí? Bueno, espero que lo hayan entendido un poquito. Les recuerdo lo que les dije al principio. Aquí hicimos 4 ejercicios un poquito básicos porque tengo una sola incógnita, aparece una sola vez en un solo término. Los videos que siguen, que les sugiero que los vean a continuación de vamos a tener un poquito más de complicaciones. No es nada difícil, pero van a ver que aparecen más términos, más incógnitas, la misma incógnita pero que aparece escrita más veces. Entonces vamos a trabajar un poquito más. Los espero en el otro video. Chao.